Muy buenas tardes, mi nombre es Clarida Balbuena y junto con mi compañera Coral de Olio le vamos a hablar sobre las corrientes del cuerpo humano en lo que es el cerebro y en el corazón. La corriente eléctrica en el cuerpo humano básicamente es cuando alguna parte del cuerpo humano entra en contacto con dos puntos objetos entre los que existe una diferencia potencial o de voltaje o cargas eléctricas, como le podemos decir. En esta presentación le vamos a hablar de este tipo de corriente eléctrica en lo que es el corazón y el cerebro. Las iones de la corriente del corazón. Um, Toda actividad cardíaca está medida por el paso de electricidad o corrientes eléctricas entre el interior y el exterior de la célula cardíaca. En nuestra ilustración aquí en la izquierda podemos ver que ilustra el interior y el exterior de la célula cardíaca. Se muestra en varios colores diferentes tipos de canales celulares o iónicos que comunican el interior y el exterior de la célula. A través de ello pasan de manera pasiva los iones, los que determinan el estado eléctrico de la célula cardíaca. En el medio exterior abundan el sodio y el calcio, los que están llenos de cargas eléctricas positivas. Y en el interior está lo que abundan los iones de potasio, que estos tienen carga eléctrica negativa. La diferencia de cantidades de estos iones en ambos lados de la membrana son fundamentales para generar y transmitir la energía por el corazón. Las bombas iónicas, que podemos ver en la ilustración, estos permiten el movimiento de estos iones entre el interior y el exterior de la célula. También ayudan a mantener las concentraciones en ambos lados de las células constantes o iguales, para que podamos ver una buena corriente. El potencial de acción del corazón. El potencial de acción cardíaco es la que representa propiedades necesarias en el fundamento del sistema eléctrico del corazón. Podemos encontrar 5 fases de potencial de acción cardíaco y estas se caracterizan por las diferentes iones que participan en cada una de ellas. En la fase 0 o la fase de polarización rápida, esta se caracteriza por la apertura de canales en la célula cardíaca. La fase 1 o de repolarización breve, esta es la que provoca la salida rápida del potasio. La fase 2, que es la de meseta, esta fase que se caracteriza en los potenciales de acciones cardíacos, esta es la que debe o que dura 0.2 segundos aproximadamente en el músculo articular y de 0.3 segundos en el músculo ventricular. También durante esta fase se produce una apertura de canales lentos de calcio. En la fase 3 o de fase de repolarización, esta es la fase donde aumenta la salida del potasio, como pasó en la fase 1 brevemente, pero aquí aumenta. En la fase 4 de potencial de membrana en reposo, esta es la fase donde las bombas iónicas se encargan de mantener las diferencias de condensaciones iónicas en ambos lados de la célula, en el exterior como en el interior, estable. Y también es la que tiene el potencial eléctrico negativo al interior y la que trae el potencial electronegativo al interior de las células. Ahora les voy a hablar de lo que es un electrocardiograma. Un electrocardiograma es un dispositivo o equipo médico que registra totalmente o capta toda la corriente eléctrica que ocurre en el corazón. Para eso se necesitan los equipos, los electrodos, que son los que se van al cuerpo del paciente. El electrocardiógrafo, que consta de una pantalla, un preamplificador, un registrador, un sector de desviaciones, un microcontrolador, circuitos de pierna derecha y un sistema de memoria. Y también lo que se utiliza es el papel de registro para registrar los resultados del electrocardiograma. Los resultados del electrocardiograma se registran mediante un papel de registro, como le dije previamente, pero el gráfico del electrocardiograma se ve en ondas en este papel, así como podemos ver en nuestras imágenes de la derecha. El ritmo normal de un electrocardiograma está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. La onda P representa la depolarización eléctrica auricular, el complejo QRS es la representación de la depolarización de los ventrículos y la onda T la repolarización de estos ventrículos. Así podemos interpretar lo que es el electrocardiograma. Ahora les voy a pasar con mi compañera Coral de Olio, que le va a hablar sobre las corrientes eléctricas en el cerebro. Buenas, como ya había mencionado mi compañera Clarilde, yo voy a seguir con lo que son los iones de la corriente de las neuronas. Entonces, en las neuronas y su líquido circundante, los iones más abundantes son los cationes y aniones. Sabemos que los cationes son aquellos que tienen carga positiva y los aniones que tienen carga negativa. Entonces, como vemos en pantalla, el sodio
y el potasio son aquellos relacionados con la carga positiva, que son los que más abundan, y los que más abundan con la carga negativa son el cloruro y aniones orgánicos. Entonces, en la mayoría de las neuronas, el potasio, los aniones orgánicos, se encuentran en concentraciones más altas dentro, o sea, más dentro que fuera de la neurona. Mientras que en el sodio ocurre lo contrario, las concentraciones se encuentran más altas fuera que dentro de la misma célula, que dentro de la célula. Entonces, esto simplemente significa que a través de la membrana hay gradientes de concentración estables para todos los tipos de iones más abundantes que existen. Entonces, hablando un poco de las medidas de señal de las neuronas, eh, las corrientes eléctricas son producidas por movimiento de los iones a través de la membrana. Nosotros sabemos que las neuronas están interconectadas entre sí, de modo que la información puede ser transmitida a través de ellas por un mecanismo llamado sinapsis. Entonces, cuando un impulso nervioso llega a la zona presíntica, ¿verdad?, de la neurona, se liberan neurotransmisores y estos hacen que lleguen a una segunda neurona, así permitiendo que éste se excite y transmita la información que ésta contenga. Las corrientes eléctricas, como ya había mencionado, son producidas por los movimientos de los iones a través de la membrana. Este proceso, la diferencia de potencial, así como el gradiente de la concentración de especies iónicas entre el interior y el exterior celular, tiene una gran importancia. También tiene mucha relevancia lo que es la resistencia de la membrana al paso de los iones, em, así como la resistencia del líquido intracelular y extracelular. Entonces, cuando estos están abiertos, pues pueden cruzar sin ningún tipo de inconvenientes, pero cuando están cerrados, la resistencia que estos presentan es mucha. Entonces, al presentar tanta resistencia, se le imposibilita o se le hace más difícil, no que se le imposibilita porque terminan haciéndolo, pero se le hace muchísimo más difícil, pues, cruzar la membrana cuando estos están cerrados. Hablando un poco sobre lo que es el potencial de acción de las neuronas, si el potencial de membrana, como decimos aquí, solo positivo, más positivo que el potencial de reposo, lo que ocurre es que la membrana se despolariza. Y si ocurre lo contrario, que el potencial de la membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, ocurre que la membrana se hiperpolariza. Aquí en la imagen que tenemos en pantalla está lo que es la hiperpolarización de izquierda a derecha. Está lo que es primero la hiperpolarización, donde vemos ahí que el líquido de fuerza de la célula está pues sincronizado con esto. Luego está lo que es el potencial de reposo, que está en la imagen del medio, en la segunda imagen, y luego la despolarización, que es la última. Hablando un poco sobre lo que es el concepto del calamar gigante. Bueno, en sí, los calamares, en sí, ellos por sí son moluscos con un sistema nervioso y sensorial altamente desarrollado, incluyendo el cerebro y los ojos complejos. Estos han sido utilizados durante años, siglos, por así decirlo, para referencias y estudios científicos del sistema nervioso. Han sido muy útiles ya que estos tienen los científicos con la suposición de que nuestro sistema nervioso funciona igual, ha permitido el conocimiento en el campo de la neurofísica, ha permitido ampliarlo. Dependiendo de el calamar, ha sido objeto de estudio, por así decirlo, de la neurofísica, y este ha impulsado muchísimos avances en este campo. Y así hemos ido como lo que son las conexiones de nuestras neuronas. Se hicieron muchos ensayos en calamares. Entonces, estas conexiones, estas cargas eléctricas que tiene el cuerpo humano y todo esto,
primero se ensayó en un calamar. Entonces, cuando ya tienen esto, que ya tenemos el concepto de lo que es el sistema sensorial y, y el sistema nervioso en sí, que podemos compararlo con el del ser humano y luego se estudia el del ser humano y así se va creando ya lo que es la teoría y todo el conocimiento que hoy tenemos y la relación que tiene pues la física con la neurología, de donde está la neurofísica. Muchas gracias por su atención. Estas fueron las referencias que nosotras utilizamos para realizar lo que es esta presentación. Gracias por su atención.